Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos la clase con primero BGU. Vamos a esperar unos minutitos a que nuestros queridos estudiantes se conecten. Si no, pues comenzamos con la clase. Bueno, ahora sí ya esperamos 4 minutos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nuestro tema de hoy es Tomás de Aquino, también la persona humana y el conocimiento, Dios y el mundo. Y aquí tenemos unas preguntitas que vamos a ir respondiendo.
Bueno, como siempre vamos a empezar con el texto y luego con la explicación. Tomás de Aquino. Conviene ampliar los aspectos más destacados de la filosofía de Tomás de Aquino, 1225 y 1274. Dominico italiano que realizó la gran síntesis de filosofía y teología medievales y cuya influencia se prolongó por siglos y llegó al siglo XX cuando su pensamiento renació con el nombre de neotomismo. Tomás asimiló a Aristóteles para unir los datos de la razón con lo que de la fe. Su mérito radica en haber intentado armonizar la razón y la fe, puesto que según él, ambas derivan en la misma fuente y llevan al mismo fin, Dios, plenitud de la verdad. Aquí dice que Tomás de Aquino conviene aplicar los aspectos más destacados de la filosofía 1225 y 1274. Entonces, los aspectos más destacados de la filosofía de Tomás Aquino es en los años 1225 y 1274. Son la armonía entre la razón y la fe, las cinco vías, para demostrar la existencia de Dios, su concepción del ser humano como unión del alma y cuerpo con libre albedrío, y su recuperación de Aristóteles para la teología cristiana. Se recomienda aplicar estos principales a integrarlos en la actualidad, reconociendo la autonomía y la razón y la fe, la importancia de la experiencia empírica para conocer la responsabilidad individual de la ética y la comprensión del ser humano como una unidad sustancial. Aquí nos sostenía que la razón y la fe de caminos distintos, pero complementarios hacia la verdad, y la razón también puede ser un siervo de la tecnología, pero la filosofía también tiene su propia autonomía. Si bien la razón y la fe también pueden abordar verdades diferentes, sus conclusiones no pueden contradecirse mutuamente, ya que la verdad es una. Si bien la razón y la fe también pueden abordar verdades diferentes, sus conclusiones no pueden contradecirse mutuamente, ya que la verdad es una. Aquino desarrolló cinco argumentos a posteriori basados en las experiencias para demostrar la existencia de Dios. Estos argumentos parten de la observación empírica de fenómenos como el movimiento o la causalidad y utilizando principios lógicos que demuestran la necesidad de un primer motor inmóvil o una causa primera que sea Dios. Entendía al ser humano como una unidad sustancial de alma y cuerpo, siendo el alma de forma del cuerpo, lo que le da individualidad. Defendió la libertad de elección del ser humano y la responsabilidad por sus actos ante Dios y la sociedad. Su ética también se centra en el libre albedrío, que es fundamental para que el hombre sea responsable de sus actos. Aquino integró lo que fue también la metafísica, aristotélica, potencia y acto casualidad. Era su pensamiento para dar base a la relación a su teología. La filosofía política de Aquino también se fundamentó en la concepción aristotélica del hombre como un ser político y social, en contraposición a la división agustiniana más individualista. Al aplicar estas ideas del siglo XXI,
podemos comprender la importancia de la razón y la experiencia para conocer la realidad, la necesidad de mantener una ética basada en la libertad y la responsabilidad individual, y la importancia de la armonía entre los diferentes ámbitos del conocimiento humano. Resulta especialmente conocer ser uno de los principales introductores de la filosofía de Aristóteles en la corriente escolástica del siglo XIII y por representar su obra una síntesis entre el pensamiento cristiano y el espíritu crítico del pensamiento aristotélico. Seguimos con la lectura del libro La persona humana y el conocimiento. Tomás tenía una visión más concreta que sus procesores sobre la bondad moral de los actos y sobre el conocimiento. El doctor Angélico, como es llamado Tomás, considerado que lo primero que conoce el ser humano es el orden concreto del mundo que lo rodea y de que forma parte para realidad como realidad biológica. En el conocimiento del mundo se descubre la unidad del ser. Pero además de conocer, el ser humano posee voluntad, que es la tendencia intelectual que lo hace desear un bien aprendido, con la razón, la voluntad, que se inclina también naturalmente al bien. De modo que cuando alguien actúa moralmente mal, lo hace no porque quiere el mal, sino porque le parece deseable. Y por ello, bueno, la persona es libre y por ello es capaz de actos morales, perdón. Entonces, Tomás tiene una visión más concreta que sus precedores sobre la bondad moral de los actos y sobre el conocimiento. Tomás, más que todo, tuvo una visión más concreta de sus predecesores al integrar la razón y la fe para explicar la bondad moral y el conocimiento. Para la ética, su visión concreta se basa en la ley natural y la búsqueda de la felicidad a través de la virtud, mientras que para el conocimiento propone un cambio empírico que parte de los sentidos, pero culmina en el entendimiento activo del intelecto. Tomás habla sobre la bondad moral, la ley natural, la virtud y último, actos voluntarios, más que todo también sobre el conocimiento, el origen en los sentidos, el papel activo del entendimiento, perdón, y el conocimiento dual. El origen en los sentidos habla de que el conocimiento comienza siempre con la información que proporcionan los sentidos, una postura que conecta con el empirismo y la hereda de Aristóteles. El entendimiento no es un receptor pasivo, es un agente activo que proceda a extraer el conocimiento de los datos sensoriales. Su actividad inmanente es la que forma el conocimiento. Dios y el mundo. A pesar de ser aristotélico, Tomás no se queda con la idea del Dios motor coeterno con el mundo increada. La idea de creación, tránsito del no ser al ser. La llevó a precisar el ser creado y necesario, y Dios ser pleno y necesario. Para Tomás toda criatura es contingente.
porque en ella distinguimos la esencia de la existencia. Y esta es una derivación de los conceptos aristotélicos de acto y potencia. Ay, perdón, segundo, segundo. La consecuencia de esta conclusión es que la naturaleza se convierte en objeto de conocimiento, ya que al haber sido creados por Dios, participa de las perfecciones divinas que pueden ser comprendidas. Aquí en las preguntitas que tenemos dice, ¿cuál fue la importancia de los filósofos árabes y judíos en la Edad Media? La importancia de los filósofos árabes y judíos en la Edad Media radicaba en la preservación, tradujeron y comentaron las obras filósofos griegos. La siguiente pregunta dice, ¿quién formuló el argumento ontológico sobre la existencia de Dios y en qué consiste? ¿Quién creen que formuló el argumento ontológico sobre la existencia de Dios? Había sido formulado por primera vez por San Anselmo de Canterbury y sostiene que Dios es un ser tal que nada mayor puede ser pensado. Él argumentó y afirma que la existencia es una propiedad de los seres más grandes, por lo tanto es el ser más grande que se puede concebir, Dios, que debe existir necesariamente, ya que la existencia es la realidad, es mayor que la existencia solo en la mente. La siguiente pregunta dice, identifica los temas concretos de la realidad humana que aborda Tomás de Aquino. Tomás de Aquino aborda temas concretos de la realidad humana como la naturaleza del ser humano, que es compuesto del alma y cuerpo, dotado de racionalidad y libertad. Otro sería la existencia de Dios, la relación entre la fe y la razón, la ética y la ley natural, y la felicidad como fin último. La siguiente pregunta dice, ¿con cuáles de las situaciones limita se relaciona el concepto de voluntad de Tomás de Aquino? Sería específicamente se relaciona con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, la tensión entre la razón y las pasiones y la dependencia de la voluntad. La siguiente pregunta dice, ¿estás de acuerdo con el doctor Angélico en cuanto a lo que la voluntad se inclina naturalmente al bien? ¿Estás de acuerdo con Tomás de Aquino a este punto? Argumenta tus respuestas. Lo que yo entiendo es que la voluntad tiene en sí mismo el poder de querer y no querer, de tal manera que es capaz de rechazar incluso aquello que la razón representa como un bien y apetecible. Por último, dice, reflexiona sobre alguna acción moralmente mala que hayas realizado creyendo que era buena. Ejemplo de respuestas. El concepto de voluntad de Tomás de Aquino da respuesta a la situación límite del mal. Una acción moralmente mala realizada en nombre de un buen puesto, por ejemplo, puede analizarse a través del concepto de voluntad de Tomás de Aquino para entender el mal como una privacidad del bien y de la voluntad de la persona. Aunque la voluntad se incline hacia el bien por naturaleza, la intención errónea puede llevar
a la acción mala. Esto no exime la culpa, ya que en la situación, se podría decir, la conciencia de que lo que se hace es malo subsiste, aunque pueda sentirse coaccionada por la pasión o una mala interpretación de lo que es un verdadero bien. Bueno, chicos, sin más que decir, concluimos la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido un poco sobre Tomás de Aquino y sobre las respuestas que tenemos aquí. Pero tengan un bonito día, nos vemos el día de mañana, se cuidan mucho.